Bueno, acá les traigo lo que sería la segunda clase como contenido propuesto para la primera unidad. Eh, el tema que vamos a tratar es clínica y semiología del sistema cardiorrespiratorio y a modo de consejo para tener una mejor interpretación de esta clase, les recomiendo que tengan leída la clase anterior, que es todo repaso anatómico y fisiológico del sistema cardiorrespiratorio. Es importante para que tengan mayor facilidad para poder armar y desarrollar esta clase. La idea es ayudarlos hoy a evaluar al paciente, ¿sí? A hacer armarle su historia clínica. Vamos a partir de armándolo al paciente de a poco, desde lo que es el interrogatorio, de hacer un adecuado examen físico y vamos a proponerles modelos de historia clínica que utilizamos en el Hospital Universitario de la UAI y por otro lado, al final de la clase les vamos a hacer una propuesta, una actividad para que puedan realizar, que después cada uno con su docente en foro lo irán debatiendo. Arrancamos entonces con lo que es el armado, ¿sí? De la historia clínica. Para armar al paciente, primero sabemos que tenemos que seguir un orden de evaluación y el más importante, uno de los más importantes a mi criterio, es el interrogatorio. Ahora vamos a ver después los modelos de historia clínica y vamos a desarrollar bien cada punto, pero el interrogatorio les diría que hace un aporte fundamental a la historia clínica. Dentro del examen físico vamos a aprender a fundamentar y a ver qué es la inspección, qué es la palpación, la percusión, la auscultación, que es un tema bastante escabroso para muchos. Y por último vamos a estar hablando de estudios complementarios. De estudios complementarios no vamos a mencionar a todos, vamos a hablar principalmente del electrocardiograma y fundamentalmente el tema radiología no lo desarrollamos porque vamos a tener una próxima clase donde se va a hablar específicamente de todo lo que es radiología normal y patológica de los pacientes. Así que no nos vamos a detener demasiado en ese punto, ¿sí? Bien, bueno, acá les presento lo que es la historia clínica del Hospital Universitario de la UAI. Este es un modelo que les diría quedó viejo, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar el modelo nuevo. Fíjense que este modelo viejo tenía muy pocos datos, tenía mucho para escribir, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Era como quedaba muy a cargo de las preguntas del médico y a completar y a escribir. Esto lo que lleva a dos cosas importantes, que se demore mucho tiempo en el ingreso del paciente o que se obvien detalles de consulta. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos todo lo que es nombre, apellido, edad, la obra social o cobertura social, el motivo por el cual se interna. No nos olvidemos lo más importante que es fecha y hora de ingreso del paciente, ¿sí? Después se le va a ir asignando un número de historia clínica. En la enfermedad actual, el médico le consulta, le pregunta el motivo de consulta, por qué consultaba, ¿verdad? Después todo lo que son alergias y medicación. Y después pasaba a consultar sobre antecedentes personales, antecedentes familiares y por último hablaba de
antecedentes patológicos. Seguía después, entraba directamente al examen físico, ¿sí? Primero consultaban sobre signos vitales y después pasábamos a analizar cada uno de los sectores de distintos sistemas. Veíamos todo: cabeza, piel, boca, después todo el sistema osteoartromuscular, cuello, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, abdomen, y bueno, después venía todo lo que es el sistema nervioso central, laboratorios, electros, o sea, estaba todo muy mezclado entre lo que era el examen físico, los estudios complementarios, y bueno, quedaba muy desprolija la historia. Por lo tanto, pasó a ser un modelo un poquitito más abreviado, donde hay un preformato donde hay que completar más que nada con muchos tildes, rayas, sí o no. Obviamente que cuando el paciente lo ingresamos y preguntamos el motivo de consulta, sus enfermedades actuales, los antecedentes que tiene, antecedentes personales, es importante, ahí sí vamos a tener que escribir. Pero en líneas generales, si uno pasa a analizar un formato viejo del formato actual, para lo que es la guardia y el ingreso del paciente es mucho más ágil. Fíjense que después de los antecedentes personales vamos a constar signos vitales y después entramos en el examen físico del paciente. Bueno, después, una vez que terminamos de interrogar al paciente, vamos a dejar lo que son los diagnósticos presuntivos y diferenciales, y al final va a aparecer lo que serían los estudios complementarios. Si ustedes se fijan en estudios complementarios, normalmente constamos laboratorios, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, tomografías y alguna interconsulta si la hubiera. Les repito, nosotros vamos a hablar principalmente de electrocardiograma. Después al paciente, con todo lo que se juntó de información y con los diagnósticos presuntivos que se establecieron, se le va a dar un destino, ¿sí? Tipo de tratamiento, es decir, el paciente va a internarse, se va de alta, se lo deriva. Puede ocurrir que reciba un paciente y por las condiciones o la patología no lo puedo internar porque mi hospital no atiende determinada patología, y en ese caso se lo deriva, pero lo vamos a derivar con la constancia que el paciente, desde el momento que ingresó, se le habilitó o se le abrió un documento, y esa es la historia clínica. Bien, y van a ver que también muchas veces cuando se le decide la internación se va a constar el estado en el cual se interna el paciente. Bien, arranquemos entonces con el interrogatorio general. Datos importantes, ¿sí? El lugar de nacimiento es importante. Hoy por hoy, dentro del interrogatorio general, la primera pregunta, por las razones por la situación y las patologías que la pandemia que se está viviendo, lo primero que vamos a preguntar es si viajó el paciente. No es que le restamos importancia a dónde nació, ¿sí? Pero hoy por hoy pasa a ser pregunta general y anula casi a la mayoría de dónde viene, o si viajó, o si tuvo contacto con pacientes infectados por COVID-19. Bien, el lugar de nacimiento es importantísimo porque hay patologías propias de determinadas regiones, y eso va a guiarnos o va a llevar al médico que lo ingresa a acercar a ver si hay alguna patología que se vincule al lugar de nacimiento. Vamos a preguntar sobre datos fisiológicos del paciente, ¿sí?
En datos fisiológicos se consulta mucho lo que es en las mujeres la menarca, cuando se indispuso por primera vez, si tuvo embarazos, si tuvo partos. A nivel general se pregunta sobre la diuresis del paciente, orina, no orina, con qué frecuencia, y catarsis, ¿sí? Con qué regularidad el paciente defeca, ¿sí? Y muchas veces pasa a ser como un tema tabú a los pacientes y les da vergüenza contestarlo y en realidad es fundamental saberlo. Bien, vamos a también conocer lo que son modos de vida y hábitos. En modo de vida y hábitos vamos a preguntar sobre actividad, ocupación, dónde vive. A veces no es lo mismo el paciente que vive en una casa o en un edificio, en un departamento, que vive en una casilla o que vive en hacinamiento. Eso nos ayuda también a después ver cómo vamos a ayudar a ese paciente desde lo social también, ¿sí? Eso es un punto muy importante. En cuanto a los hábitos de vida, acá se indaga mucho sobre adicciones, ¿sí? Consumo de alcohol, de tabaco, de drogas ilícitas. Son preguntas de base, como también es importante preguntar si realiza actividad física, si es sedentario. Eso es todo, son datos importantes. En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, muchas veces vamos a preguntar madre, padre, si viven o no y de qué fallecieron, o si tienen patologías principalmente cardiovasculares, oncológicas, por parte de padre y madre. Si hay algún antecedente de hermanos, también se deja constado. Y luego vamos a pasar a preguntar por antecedentes patológicos personales, ¿sí? Como les mostré antes en la historia clínica, lo agrupamos desde todos los subgrupos, ¿sí? Como dijimos, digestivo, cardiovasculares, respiratorios, quirúrgicos, todo eso va como dato fundamental. No se los desarrollo demasiado porque los tienen todos escrito en la historia clínica con preformato y todo. Y después también es muy importante preguntar sobre qué medicación consume el paciente. ¿Cuál es la medicación habitual? ¿Sí? Todo eso tenemos que dejarlo plasmado en la historia clínica. Ahora, en cuanto a lo que es cardiorrespiratorio, el interrogatorio es un poquitito más específico, ¿sí? Primero que tenemos que tener en cuenta al paciente cuando nos dice que le falta el aire o que tiene problemas para respirar. ¿Qué vamos a preguntar? Cuando respira, el paciente muchas veces te dice, me duele cuando respiro. Nosotros tenemos que pasar a identificar si ese dolor que manifiesta el paciente al respirar es respiratorio o es cardiovascular. Por lo general, cuando el dolor se manifiesta en puntadas de costado o dolores intercostales, es bien dolor referido a cuadro respiratorio. El dolor de tipo cardiovascular al respirar es un dolor opresivo, ¿sí? La famosa pata de elefante, cuando es como que me aprieta cuando quiero respirar, ¿sí? Como que me apretan, opresivo. Otra pregunta muy específica cuando vamos a hacer es la tos. ¿Cómo es la tos? ¿Es una tos seca? ¿Es una tos húmeda? ¿Sí? Acá el tema de seco o húmedo es si al toser hay movilización o es productiva o no, hay secreciones o no hay secreciones, ¿sí? Eso es muy importante. Y después también es importante saber si, y hay que constar toda esa tos seca o esa tos húmeda a través, como vimos antes, como les mencioné, los estudios complementarios. Necesito signos radiológicos para corroborar
esa tos seca o esa tos húmeda a qué se debe, ¿sí? Podemos no solamente pararnos en el signo vital, sino obviamente como estamos viendo en la exploración física del paciente. Bien, en cuanto a la expectoración, ¿sí? Cuando el paciente expectora, lo que podemos llegar a preguntar si no lo podemos ver es cuando usted expectora, ¿cómo es ese moco? ¿Qué color tiene? ¿Qué cantidad en volumen? ¿Sí? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Tiene olor? Si el paciente expectorara delante nuestro, lo vamos a ver, ¿sí? Si no, el paciente te dice, no, porque yo toso y el moco, saco un moco. Bueno, ¿cómo es ese moco? Eso lo vamos a tener que saber interrogar. Nosotros apuntamos en el interrogatorio a ver cuál es el color, el volumen y si tiene o no olor ese esputo. Bien, en cuanto a la disnea, acuérdense que la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, ¿sí? Y acá recuerden que es importante manejar lo que son signos y síntomas, ¿sí? El signo lo puedo objetivar, lo puedo cuantificar, ¿sí? Es medible. Si es subjetivo, no lo puedo medir, no lo puedo cuantificar. Va a ser lo que me manifieste el paciente. De esa manera acá entra por ejemplo la disnea, ¿sí? Acá cuando el paciente me dice, me falta el aire, bueno, disnea, me faltó el aire. ¿Cuándo te falta el aire? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué profundidad? ¿Cuánto te falta el aire? ¿Sí? Vamos a ver después los distintos grados, ¿sí? De disnea, podemos cuantificar a la disnea, ¿sí? Y también vamos a evaluar si ese paciente viene con alteraciones ventilatorias de base, es decir, presenta cuadros obstructivos o cuadros restrictivos de base. Y eso a mí me lleva también a entender que ese paciente pueda tener una disnea de base, ¿sí? Bien, eso también me va a llevar a poder evaluar de la disnea el grado y origen. Y después, otro punto que tenemos que evaluar como de lo que es el interrogatorio específico es la cianosis. Recuerden que, y han visto tema cianosis amplio en la materia de semiología, tengo que evaluar, no es lo mismo. Acuérdense que la cianosis es la coloración azulada de la piel, ¿sí? Esa coloración azulada muchas veces responde a una hipoxia tisular. Entonces, puede responder a, vamos a ver qué pasa, por qué, cómo es esa cianosis. ¿Es generalizada? ¿Es localizada? ¿Es de origen central? ¿Es de origen periférica? ¿O es mixta? ¿Sí? Esto es importantísimo para el momento de evaluarlo al paciente y sobre todo cuando estamos haciendo el análisis de un paciente con patología cardiorrespiratoria. ¿Qué pasa con la tos? La tos es seca, como dijimos antes. Tos seca sin expectoración. No tenemos ruidos húmedos. Hoy por hoy, dado la pandemia que estamos viviendo, una de las cosas, de los puntos característicos que tiene en la sintomatología es la presencia de tos seca. Es decir, es un paciente que tose y no hay producción de moco, no hay movilización de moco. Yo no escucho ruidos húmedos, ¿sí? Eso es característico. Bueno, hay muchas patologías que se pueden presentar con tos seca. De hecho, la neumonía, si vamos a la primera etapa de la neumonía, el paciente se va a presentar con tos seca, no voy a tener tos productiva, ¿sí? Bien, también está lo que llamamos la tos ronca o la tos perruna, ¿sí? La tos bitonal, que la voz bitonal cuando es una variante de la tos seca, pero justamente el paciente tose y
se refleja como si fueran dos tonos de voz en el momento en que va a toser. Muchas veces eso se puede dar por parálisis recurrencial o algún compromiso del recurrente. Recuerden que tiene inervación sobre cuerdas vocales y eso puede generar una tos en dos tonos. Después vamos a ver lo que es la tos húmeda, ¿sí? Es fácil porque es la tos con ruido húmedo, ¿sí? Donde hay productividad, donde hay producción de secreciones y muchas veces posiblemente se acompañe de expectoración. Cuando la tos es húmeda, el paciente tose y logra movilizar o desplazar al moco para poder expectorarlo, nosotros lo denominamos como tos húmeda efectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el paciente tosió y pudo desplazar secreciones. Bien, después tenemos lo que se llama la tos reprimida, que la tos reprimida es aquellos pacientes que tienen tos pero la evitan, la controlan evitándola. Y justamente muchas veces el paciente que evita toser es porque tiene dolor. Esto lo vamos a ver mucho en cirugías de tórax o de abdomen, ¿sí? Cirugías cardiovasculares donde hay esternotomías y el paciente se niega a toser por el dolor. Si eso ocurre, es un problema. ¿Por qué? Porque no va a toser, no va a desplazar secreciones si las hubiera y se nos va a empezar a telectasiar. Así que es para tener en cuenta y trabajar una adecuada analgesia en esos pacientes que tienen intervenciones por cirugía de tórax, abdomen, ¿sí? Cirugía, vuelvo a repetir, cardiovasculares, donde se les hace una esternotomía, o sea, se abre, se hace una esternotomía, ¿sí? Se abre el esternón. Bien, después tenemos lo que es la tos apagada. La tos apagada es aquel paciente con falta de fuerza muscular para poder expectorar. Recuerden que lo mencionamos en clases anteriores, el principal músculo expiratorio son los abdominales. Muchas veces, y por falta de fuerza muscular o en cirugías abdominales donde hay compromiso de músculo, falta fuerza para toser. Eso hace que tengamos una tos débil y justamente sería una tos que no genera efectividad, es decir, que no va a favorecer desprendimiento de secreciones si es que los hubiera. Después tenemos la tos emerizante, que es la tos que va a producir el vómito, ¿sí? El paciente que tose, 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 tose y al final le genera vómito. Bien, y también tenemos lo que es la tos que se desencadena por la ingesta, es un signo directo de broncoaspiración, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado cuando el paciente tose por ingesta, porque es un paciente que se está broncoaspirando, por lo cual está presentando riesgo inminente de ahogo, riesgo inminente de neumonías aspirativas. Seguimos con la expectoración. Bien, cuando hablamos de expectoración mucosa, nos referimos a un moco, ¿sí? Que es del tipo claro o blancuzco, ¿sí? Después tenemos lo que llamamos la secreción serosa, que es más bien clara, como medio asalmonada, ¿sí? A veces la llamamos con teñido de sangre, pero no la vayamos a confundir con la hemóptisis, ¿sí? No es una hemóptisis, no estamos hablando de sangre, pero hay un teñido de sangre, ¿sí? Por lo general es más bien asalmonada. Otro tipo de clasificación para la expectoración es el mucoso negro o la secreción carbonácea, también como la conocemos, que es la secreción clara pero con partículas negras.
Esto es muy propio de pacientes con quemaduras de vía aérea o pacientes que sin estar con quemadura de vía aérea tienen exposición a inhalación a humos, inhalaciones a carbones, ¿sí? Esos son pacientes, eso es lo que llamamos secreción de tipo carbonácea. Después tenemos lo que es la secreción mucopurulenta. La secreción mucopurulenta, para que se la interprete más fácil, es lo que llamamos la secreción amarillenta, ¿sí? No dije amarilla, opaca, verdosa, dije amarillenta. Vos la ves a la secreción y es más bien amarillenta. Es una mezcla de moco con pus, lo que la vemos muy frecuente en los pacientes con bronquitis, ¿sí? El bronquítico suele tener este tipo de secreción. Y la diferencia entre el mucopurulento y el purulento es que el purulento es secreción amarilla opaca, verdosa, bien espesa, ¿sí? Es una secreción con contenido de pus directamente, no es mezcla es pus directamente. La vamos a ver muy en presencia de abscesos pulmonares o infecciones bacterianas, también la podemos llegar a ver presente. Después tenemos la expectoración fétida. Fétido es olor a podrido, directamente, sin más rodeos. Es la famosa secreción que está infectada por anaerobios. Y después seguimos con lo que es la expectoración herrumbrosa, que es la secreción marrón rojiza, ¿sí? Es medio, sería como el color del óxido, ¿sí? El herrumbre. ¿Estamos? Por lo general la vemos en las neumonías neumonocóxicas. Y después la vómica, que se la conoce también como, que en realidad la vómica sería la secreción que va a venir después de una tos violenta con sensación de ahogo, ¿sí? Esas toses que dan sensación de ahogo y que muchas veces puede ser del tipo emética, ¿sí? Que puede generar vómito. Esas se las llaman vómicas. Bien, vamos entrando al examen físico. Para hablar del examen físico es importante hablar de los reparos anatómicos. Tienen que saber bien lo que son la anatomía, como les comenté al inicio de la clase. Tenemos que tener bien claras los lóbulos, dónde están las fisuras, las extensiones que tienen y a su vez la segmentación broncopulmonar, ¿sí? Van a ver que somos un poco pesados con este tema de saber la segmentación broncopulmonar, pero es fundamental, ¿sí? Bien, tienen que también considerar al examen físico todas las que son alteraciones de índole general, ¿sí? Evaluar piel, mucosas, ¿sí? Las características de las fases, es decir, la coloración de la piel, si la piel es más bien cianótica, si la piel es más bien pálida, si tengo secreciones, perdón, si tiene sudoración, si hay diaforesis, las fases en cuanto a las características de abotargamiento, si hay determinados rasgos que nos pueden llevar hasta evaluaciones cardiológicas por las fases. Bien, y después vamos a pasar a lo que es la inspección del tórax, tanto en estática como en dinámica, ¿sí? Para eso vamos a ver todo lo que tenemos que prestar atención a la ventilación y a los tipos de movimientos respiratorios, ¿sí? Bien, acá les estamos presentando también importante y fundamental para cuando tenemos que auscultar, percutir, palpar, bien, a dónde vamos a ir, a qué zona, ¿sí? Yo tengo que decir dónde
dónde palpé, dónde percutí, dónde ausculté, tengo que tener en cuenta en la región torácica todo lo que es de la vista anterior, todo lo que es área supraclavicular, esternón, infraclavicular, área mamaria, los hipocondrios derecho e izquierdo, la zona axilar, la zona intraaxilar, ¿sí? Y si vamos a una vista posterior también, ¿sí? Todo lo que es la zona supraescapular, escapular, interescapular e infraescapular, ¿sí? Es importante sobre todo cuando vamos a detallar en la historia clínica y cuando vamos a constar dónde vi, dónde oculté, dónde encontré, tiene el paciente una cicatriz que genera una retracción que puede afectar al movimiento de la caja, donde a nivel, no sé, intraclavicular, mamaria, hipocondrios, ¿sí? Es importante todo esto, ¿sí? Bien, acá tienen una proyección sobre el tórax de donde van a estar encontrando el alcance del pulmón, ¿sí? Y lo de los lóbulos, ¿sí? De las fisuras. Esto es importante para cuando vayan a auscultar encuentren el límite, ¿sí? Del pulmón. ¿Se entiende claro? Espero esto, porque por debajo de las costillas ya no sigue el pulmón, ¿sí? Ahí fíjense inclusive, si vemos en la primera figura, tienen los brazos elevados, por lo tanto hay una cierta elevación, pero por acá no pueden bajar, de acá no pueden bajar el estetoscopio, ¿sí? Por algo lo dice la profesora. Bien. Sigan también, vean las proyecciones, ¿sí? En cuanto a lo que, bueno, anterior-posterior, ¿sí? Al lado, todo lo que es la proyección izquierda y todo lo que es la proyección derecha, ¿sí? Del lado derecho, en mi lado derecho, ¿sí? Importante eso. Bien, acá seguimos, ¿sí? Acá les mostramos un poquito más. Y acá la idea es que, vuelvo a repetir, acá tenemos todo lo que es la segmentación broncopulmonar, ¿sí? Es muy importante que le puedan dar o sea, que lo puedan identificar cada segmento con cada área de pulmón que va a estar haciendo llegar el aire, ¿sí? Es importante, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a analizar estudios de fibrobroncoscopía, cuando hablamos de atelectasias, donde hablamos de oclusiones, ¿sí? Es importante y es fundamental conocer esta proyección y esta segmentación. Bien, vamos entrando más profundo en el examen físico. Ya habíamos hablado de las alteraciones generales. Pasamos después a hablar de lo que es la palpación, la percusión y la auscultación. En cuanto a lo que es la palpación, la vamos a utilizar como herramienta semiológica para poder evaluar la excursión del pulmón, ¿sí? Acá tenemos que trabajar mucho el tema del estado del músculo, ¿sí? Sobre todo la elasticidad de la caja torácica. Es bastante interesante que la sepan utilizar, ¿sí? Que no quede solamente en un punto donde muchas veces lo pasamos a ignorar. Lo mismo que la percusión. La percusión es muy importante porque la percusión nos va a permitir poder ver sin ver, ¿no? Pero poder entender qué hay del otro lado, ¿sí? De lo que yo no puedo ver. Hay aire, hay un órgano, hay líquido, hay alguna masa, ¿qué hay? Entonces cuando nosotros vamos a percutir, en realidad lo que estamos buscando es, en el área de pulmón, si hay una sonoridad, diferenciar las áreas de sonoridad, si hay timpanismo, si hay matidez, si hay submatidez. Recuerden que hay áreas dentro del pulmón que tengo que encontrar una sonoridad, que tiene que haber timpanismo,
y tengo áreas donde va a haber una submatidez normal, porque si yo voy a percutir la base izquierda y probablemente me encuentre que está el corazón y no voy a encontrar el mismo grado de sonoridad que encuentre en otras áreas del pulmón, ¿sí? Y el tema de la auscultación me lo reservo un chiquitín, que ahora lo vamos a desarrollar porque es realmente todo un tema, ¿sí? Vamos a terminar de evaluar lo que es el tórax, de inspeccionar a nuestro paciente. Esto es importante para cuando vamos al paciente, cuando estamos hablando, estamos haciendo una descripción de la caja y después, si repasamos todo lo que vimos en la clase anterior, hay determinados tórax como los que estamos viendo, un tórax o pectus excavatum o un tórax paralítico, que son cajas muy poco complacientes, ¿sí? Cajas que nos va a costar poder ventilar adecuadamente, ¿sí? Entonces son lo mismo que si tengo que hacer algún trabajo manual sobre ese tórax. Tengo que tener mucho cuidado como kinesiólogo y ver qué estrategias puedo desarrollar para ayudar a ventilar, ¿sí? Teniendo en cuenta no generar iatrogenia. Acá tenemos un tórax hipoescoliótico, un tórax enfisematoso, ¿sí? Bien. Y he aquí algo muy importante que tienen que manejarlo muy bien. En la inspección tenemos que trabajar valores normales, ¿sí? Algunas determinadas cuestiones a tener en cuenta que son importantísimas. Cuando estamos hablando de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Recuerden que el valor normal de frecuencia respiratoria va en el rango de 12 a 20 ciclos por minuto. Decimos que es taquipnea cuando es mayor a 20, ¿sí? A mayor a 20 ciclos por minuto en estado de reposo, ¿sí? Ahora, decimos que tenemos bradipnea cuando tengo una frecuencia respiratoria por debajo o menor a 12 ciclos por minuto, ¿sí? Es importante, sobre todo cuando vamos a escribir taquipnea, bradipnea o eupnea. ¿Qué es la eupnea? Frecuencia respiratoria normal, ¿sí? 12 a 20. Bien. Otro punto a tener en cuenta, la relación IE, ¿sí? La relación entre el tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio, lo que hacen al tiempo total. Si se acuerdan, la relación IE es 1 a 3. ¿Qué es 1 a 3? Un segundo va a tardar el tiempo para inspirar, 3 segundos va a tardar para expirar. Acá lo vamos a ver, ¿sí? Tiempo inspiratorio 1 a 3, tiempo expiratorio 2 a 3, ¿sí? Lo vemos en el cuadrito. La sumatoria del tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio hacen a lo que llamamos tiempo total, ¿sí? Ahora van a ver que muchas veces se puede llegar a incorporar una pausa, ¿sí? La realidad es que, y sobre todo cuando después lo vamos a ver en ventilación mecánica, yo puedo incorporar una pausa. ¿Qué sería incorporar una pausa? Meto el aire, aguanto, saco. ¿Qué hice? Metí, inspiré, genero una pausa, apneíta, tiempo expiratorio y salgo. Para incorporar una pausa, en realidad solamente lo hacemos para hacer mediciones, no la vamos a estar
dejando como un parámetro programado. Yo sé que ahora es como hablarles en chino, después me van a entender de qué estoy hablando, pero el tema es que cuando uno incorpora esa pausa, le roba tiempo a la inspiración. ¿Qué es importante de esto? ¿Por qué la relación y es importante? Porque ustedes capaz que lo ven como algo básico y no tiene sentido, y yo les voy a decir que es importantísimo. Acuérdense que durante el tiempo que dura la inspiración es el tiempo que le vamos a estar dando a la sangre cuando pasa por el alvéolo, ¿sí? A nivel de los capilares, para hacer el intercambio, es decir, para captar el oxígeno, ¿sí? Y el tiempo expiratorio es el que se va a utilizar para el lavado, la salida del aire, que con ello es la salida del dióxido de carbono. Por lo tanto, es importantísimo el tema de la relación IE. La realidad es que el tiempo se mantiene, siempre el tiempo total es el mismo. Si yo acorto la inspiración en forma indirecta, se va a estar alargando la expiración. Por el contrario, si yo prolongo la inspiración, acorto la expiración. Es decir, si yo hago más largo el tiempo inspiratorio, más largo de 1 segundo, estoy haciéndolo para optimizar el intercambio gaseoso, ¿sí? La captación de oxígeno, la oxigenación. Si yo quisiera alargar o prolongar la expiración, más allá de los 3 segundos, es porque necesito más tiempo para liberar dióxido de carbono. Entonces, esto lo vamos a ver, yo creo que cuando lo veamos en foro, lo vamos a poder comprender mejor, se los puedo explicar más gráficamente, pero es importante, o sea, lo podemos utilizar como una estrategia ventilatoria, ¿sí? Bien. Otro tema que es importante para tener en cuenta a la inspección, esto no lo tomen como a rajatabla, no quiere decir que es así, pero sí suele tener un patrón. Por lo general las mujeres tienen un patrón respiratorio más de tipo costal superior y en los hombres es más tóraco-abdominal, mientras que en los niños, justamente por su caja, ¿sí? Y la complacencia de la caja torácica es más bien del tipo abdominal, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Pero no es que no lo tomen tan a rajatabla, ¿sí? Es un patrón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también a la hora de evaluar al paciente? Lo que son los movimientos respiratorios anormales, ¿sí? Cuando hablamos de patrón respiratorio anormal, estamos hablando de el famoso Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul y la respiración de Biot, ¿sí? Son patrones. Ahora se los voy a mostrar un poquito más en detalles, pero por lo general el patrón de Cheyne-Stokes lo vamos a ver en pacientes con compromiso neurológico, lo vamos a ver en pacientes de tercera edad y lo vamos a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Sobre todo la insuficiencia cardíaca en estado muy avanzado, ¿sí? Los últimos estadios. Después tenemos lo que es la respiración de Kussmaul, que la vamos a mencionar nuevamente, va a aparecer cuando hablemos de las acidosis diabéticas, ¿sí? Cuando hablamos de las acidosis diabéticas, nos encontramos, acuérdense que acidosis era pH por debajo de 7,35 y la causa que genera la acidosis de tipo metabólica es la caída del bicarbonato. Por lo tanto, tengo caída del pH, caída del bicarbonato y deberíamos compensar con caída del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace el cuerpo inteligente cuando
estamos frente a una acidosis metabólica que por lo general justamente son por causas metabólicas, ¿no? Por causas diabéticas, no todos, ¿no? Pero una de las más frecuentes que vamos a ver es por cetoacidosis diabética. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Como tiene que regular y tiene que hacer que baje el dióxido de carbono para mantener el buffer y que no se caiga tanto el pH, lo que hace es hiperventilar, ¿sí? Y ahí aparece esta respiración de Kussmaul, que es una respiración bien rápida, ¿sí? Bueno, ahora vemos los patrones. Y después tenemos la respiración de Biot, que no guarda un patrón ordenado, ¿sí? Es una respiración que la vamos a ver por lo general en pacientes con meningitis, con tumores, ACV, ¿sí? Infecciones o compromisos del sistema nervioso central. Acá tenemos lo que es la respiración normal, ¿sí? Guardando una frecuencia, una amplitud de onda, una regularidad en la onda. Mientras que cuando encontramos pacientes con hiperventilación cambia totalmente la curva, ¿sí? Vamos a ver un patrón ventilatorio, curvas mucho más estrechas, ¿sí? Con ritmo mucho más seguido. En cambio, cuando hablamos de hipoventilación, ¿sí? Cuando es baja la ventilación, son ciclos mucho más espaciados, con curvas mucho más abiertas, en el paciente. Acá aparece la respiración de Kussmaul, como les dije antes, ¿sí? Es una respiración rápida y superficial, ¿sí? Muy rápida, con el cual no vamos a intentar querer compensarla en el paciente, ¿sí? El paciente ventila rápido, ¿sí? Lo está haciendo justamente para generar caída del dióxido y acompañar a esa caída primaria que hay del bicarbonato y así entonces evitar la caída del pH, ¿sí? No hacer tan severo hacer buffer, ¿sí? Bien. Después aparece la respiración del James Tock. En la respiración del James Tock, acá tenemos un patrón muy particular, ¿sí? El paciente arranca ventilando, ¿sí? Empieza a aumentar, ¿sí? La respiración, ¿sí? Es como un intento de hiperventilación, ¿sí? Empieza a ventilar, hiperventila, baja la frecuencia y genera una pausa. Y nuevamente empieza a respirar despacito, hiperventila, cae a pausa, ¿sí? Es como decir, respira rápido, 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 baja, baja, silencio, apnea. Y otra vez, despacito, ventila, 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 y otra vez nuevamente vuelve a generarse esa pausa. Este tipo de respiración, el James Tock, no se puede corregir, es un tipo de respiración muy propia del neurológico, del paciente neurológico, y que muchas veces este tipo de patrón es un signo de mala evolución clínica, ¿sí? Nos va indicando una involución clínica del paciente. Y después abajo van a ver que tenemos la respiración de Biot, que como les dije antes no guarda un patrón ordenado, ventila, pausa, hiperventila, pausa, ventila, ¿sí? No es un patrón ordenado y es muy propio del paciente neurológico. Bien, vamos a la palpación para ir completando el examen físico. Normalmente cuando vamos a palpar en busca de edemas, vamos a evaluar la excursión del pulmón, la capacidad elástica del tórax, el tono y etrofismo de los músculos, ¿sí? Las vibraciones vocales. Acuérdense que las vibraciones vocales van a ser transmitidas, ¿sí? Y lo hacen siempre y cuando tengamos los bronquios permeables y que no haya entonces interposición de líquidos, si no, no vamos a encontrar vibraciones vocales. Es importante para hacer diagnóstico. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?
de cómo posicionar las manos para cuando vamos a palpar al paciente. ¿Sí? Fíjate que los dedos se van a ubicar en los espacios intercostales. ¿Sí? Bien. Vamos a la percusión. Acuérdense de que la percusión por lo general utilizamos el método de Grehard, que sería un método dígito-digital. ¿Sí? Plexímetro es cuando vos utilizamos un dedo de base, ¿sí? Y el otro dedo va a percutir sobre el dedo que puse de base. ¿Sí? Acá lo que exploramos es sonoridad del pulmón. Recuerden que cuando vamos a hacer una percusión, siempre el orden es de anterior a posterior y de próxima a la distal. ¿Sí? En ese orden siempre. Acá tenemos los puntos donde vamos a percutir. Bien. Y acá lo que veíamos antes, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a buscar cuando percuto? ¿Sí? Va a aparecer la matidez, la submatidez, la sonoridad. Bien, la realidad es que en el pulmón normal, cuando vamos a percutir, ese ruido a hueco que suena es el ruido sonoro, ¿sí? Es el hallazgo percutorio que encontramos, se llama sonoro. Cuando yo percuto y el ruido es apagado, ¿sí? Ese ruido apagado es porque del otro lado, por dentro del pulmón, puede existir o una condensación, o un colapso, o una fibrosis. ¿Sí? Hay otro tipo de hallazgo que tenemos, que es la submatidez. Por lo general, la submatidez sería como un sonido límite entre el área mate y timpánica. ¿Sí? Eso lo pasamos a denominar submatidez, que por lo general también ese tipo de submatidez puede darse por consolidación de tejido pulmonar, por colapso pulmonar y por engrosamiento pleural. ¿Sí? Muchas veces también la submatidez es el que nos demarca el límite cuando tenemos derrames pleurales. ¿Sí? Bien, después tenemos lo que llamamos la matidez suspendida, ¿sí? Que también se da entre dos zonas ventiladas, y bueno, acá también aparece el concepto del derrame intercisural. ¿Sí? Y por último tenemos lo que es el timpanismo, ¿sí? O la hipersonoridad, que en realidad a veces uno percute y escucha que es sonoro y le dice, está timpánico, sí. Cuidado con no confundir sonoro con lo que es hipersonoridad o timpanismo. Cuando yo percuto y hay timpanismo, tengo un área hueca del otro lado. Puede ser de una visera hueca o de la presencia de un neumotórax. ¿Sí? Ahí cuando yo digo tengo hipersonoridad, se entienda la diferencia. Bien, vamos a entrar entonces en auscultación. ¿Sí? Antes de hablar de la auscultación vamos a tener que hablar un poquito del instrumental que vamos a utilizar. Me pareció lindo dejar estas imágenes a lo antiguo, ¿sí? Antiguamente se auscultaba como en la imagen de abajo, con una tela, ¿sí? La sábana, se ponía tensión y exponían la oreja sobre el área que queríamos auscultar, y después empezaron a aparecer algunos tipos, serían nosotros hoy el estetoscopio sería como un estetoscopio más rudimentario, así que era un tubo que se ponía sobre la espalda y se lo podía auscultar al pulmón. Bien, hoy en la actualidad utilizamos como instrumento el estetoscopio. Recuerden que el estetoscopio es un elemento de uso personal, tienen que darle un cuidado, ¿sí?
Las partes ¿sí? del estetoscopio son fundamentales que las conozcan. Las olivas es lo que va a ir directamente dentro a las orejas, ¿sí? Para que podamos escuchar. Tienen que tener una inclinación para que vaya directamente hacia lo que es oído medio y tener una mejor auscultación. Después vamos a tener los arcos metálicos y se van a unir a lo que es la manguera. La manguera tiene un muelle y un tubo en I, por lo general, que hay algunos que son más reforzados, menos reforzados, según cada estetoscopio. La manguera debe ser flexible, ¿sí? Una manguera, cuando la vemos que es rígida, es porque está perdiendo, se está desnaturalizando, y eso tiene que ver mucho con el uso, las limpiezas con alcohol. Cuando decontaminamos, tenemos que decontaminar la campana, por eso hay que cuidar mucho la manguera de no pasarle alcohol, porque se va desnaturalizando hasta quedar dura, rígida y quebrarse. Bien, más adelante vamos a encontrar la campana del estetoscopio, que es lo que vamos a ver, que por delante tiene una membrana o diafragma, que también tiene que estar bien indemne para que podamos tener una buena auscultación, ¿sí? Bien. Acá les presento para que tengan una idea. Esto es una modificación que me tomé de hacer, porque por lo general esta clase la hacemos cuando es presencial. Traemos estetoscopios y los podemos analizar en el vivo y directo, pero en este caso me atreví a traerles variantes de estetoscopios para que puedan conocerlos. Van a diferir en lo que son las mangueras, las campanas, los tamaños, y después les voy a presentar una variable que es nueva, ya está hace bastante, pero que es muy cara para adquirir, y bueno, es un estetoscopio diferente. Las mangueras pueden ser mangueras simples o pueden ser mangueras dobles, como vemos arriba, ¿sí? El estetoscopio rosa con manguera simple y una manguera doble sobre la derecha, ¿sí? Bien, vamos a los tipos de campanas. Tenemos la campana simple, estetoscopio de campana simple o plana, que es la que van a encontrar con los tensiómetros, es la que usamos para tomar la presión, ¿sí? La presión arterial. Ese es el que viene con el esfingomanómetro y el que se usa justamente para la toma de la presión arterial. Después vamos a tener lo que se llaman las campanas dobles. Hay que tener mucho cuidado cuando auscultamos, porque esa campana se gira para que la audición, o sea, el área, pueda auscultar por una campana, que sería la de arriba, o por la campana de la base, ¿sí? Cualquiera de las dos puedo auscultar, pero cuidado que no es para ocultar un área más grande o un área más chica, sino que es para ocultar distintas intensidades de sonidos. Y después vamos a ver este tipo de estetoscopios que tienen campana integrada, ¿sí? Que en vez de tener que dar vuelta para ocultar un sonido u otro, directamente se genera mayor o menor presión sobre la campana y cumple la misma función, ¿sí? Después también es importante el tamaño de la campana. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que son campanas para adultos, campanas para pediátricos y campanas o estetoscopios para neonatos, ¿sí? Yo con una campana de adulto prácticamente ausculté todo el pulmón de un niño prematuro, todo. No puedo diferenciar las áreas del pulmón, para lo cual voy a necesitar un estetoscopio del tamaño que se adecue al tamaño del tórax del paciente que voy a ocultar. Y después tenemos
los electrónicos, que son unos estetoscopios que vienen con amplificación de sonido, vienen con sistemas de Bluetooth para pasarlos a una computadora y poder auscultarlo en forma amplificada para un grupo de personas. Se pueden hasta grabar los sonidos y reproducir, pero bueno, son de muy alto costo y no es más que nada para uso cardiológico que uso respiratorio. Bueno, ¿cómo es la técnica de auscultación? Acuérdense, la técnica debe cumplir con 3 puntos importantes. Debe ser simétrica, detenida y minuciosa. Simétrica quiere decir que tiene que tener correlatividad en proyección entre derecha e izquierda, ¿sí? Es comparativa. Ausculto un área derecha, la traslado y ausculto la misma del lado izquierdo. Bajo un punto, ausculté sobre ese punto sobre el lado izquierdo, me traslado al derecho. O sea, es comparar una zona con la otra, derecha e izquierda. Bien, detenida. Cada vez que apoyamos el estetoscopio, nos tenemos que detener y quedarnos ahí parados por lo menos durante 3 segundos, ¿sí? 3 segundos no, serían 3 minutos, pero por lo menos tenemos que considerar mínimamente 3 tiempos respiratorios, ¿sí? No tiene que ser ni apoyar el estetoscopio y salir del área, ni tiene que ser me quedo ahí durante 3 minutos escuchando. Tienen que ser 3 ciclos. Pongo el esteto y tengo que adaptar el oído a lo que voy a escuchar. Por eso en el primer apoyo prácticamente no perdemos la auscultación esa. Por lo menos no la podemos analizar, ¿sí? Dejamos otro tiempo, dejamos pasar otro tiempo y recién ahí podemos ver de ir trasladándonos a otro espacio. A veces requiere de más tiempo y sí, vamos a requerir de más tiempo, ¿sí? Nos vamos a quedar. Bien. Minuciosa, ¿qué quiere decir? Que vamos a revisar al pulmón en todas sus áreas, ¿sí? Tanto anteriores, laterales como posteriores. Bien. Ahí tienen más o menos para que tengan una idea, anterior y posterior, como les decía, ausculto y cómo voy a hacer la comparación. Y fíjense que se traslada y se proyecta a todo el pulmón. Miren, acá me pareció interesante agregar las secuencias de auscultación, ¿sí? Y cuando estamos apoyando el esteto en cada secuencia donde estamos, incorporé la segmentación broncopulmonar a la auscultación, ¿sí? Es interesante porque entonces sabiendo y conociendo bien la segmentación broncopulmonar vamos a saber qué segmento estoy escuchando, ¿sí? Tenemos la cara anterior y tenemos la cara posterior, ¿sí? Bien. Acá les voy a dejar, está un poquito bien complejo, más para que lo puedan estudiar y para que lo repasen, porque esto la realidad es que ya lo saben, simplemente es bastante más interesante y me pareció lindo que lo tengan, ¿sí? Lo que son los ruidos normales, los ruidos agregados y los ruidos que podemos llegar a percibir sin estetoscopio, ¿sí? Lo que sería el bronco vesicular, lo que es el murmullo vesicular, lo que son las sibilancias, los roncos, los crepitantes. Acá no agregamos frotes ni soplos, ¿sí? Habría que, después lo mencionamos, pero es interesante como para ampliar un poco el conocimiento sobre los ruidos. Acá en general lo que intentamos buscar es que ustedes cuando vayan a auscultar, porque auscultar es muy lindo, pero en realidad
Si no sé qué voy a auscultar, no me sirve de nada auscultar. Yo tengo que saber identificar qué estoy escuchando. ¿Es un ruido normal? ¿Es un ruido patológico? Un ruido normal se va a traducir en la presencia de un murmullo vesicular o la respiración brónquica o vesicular, como decía antes. Después tenemos los estertores secos, ¿sí? Roncus, sibilancias, los húmedos, crepitantes, subcrepitantes, ¿sí? El rales gruesos. Y después vamos a hablar de los frotes, ¿sí? Después están los soplos, que son los soplos pleurítico y soplo de cavidad. Bien, y me pareció lindo agregarles un dibujito, ¿sí? Donde cada ruido me va a acercar a dónde estoy escuchando la presencia del líquido de la secreción. Normalmente el estertor crepitante va a estar en el alvéolo, la presencia del líquido o de la secreción. El subcrepitante va a estar más bien a nivel intersticial. Las sibilancias están dentro de los bronquios. Y más alto, ¿sí? Vamos a encontrar más a realidad, lo vamos a encontrar más afuera, más en el árbol bronquial, el roncus, ¿sí? Que es esa secreción en el árbol. Bien, vamos a ver un poquito lo que es el examen físico del aparato cardiovascular, ¿sí? Acá es importante lo que es el pulso, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos del pulso estamos hablando del pulso arterial, ¿sí? La palpación del pulso arterial, normalmente lo tomamos a nivel radial. Recuerden que cuando palpamos el pulso arterial vamos a tener en cuenta características que ahora las vamos a mencionar, que son la frecuencia, la regularidad, la igualdad, la tensión, la amplitud y la forma de la onda pulsátil. Siempre que examinemos el pulso lo vamos a hacer en forma simétrica, o sea, en forma comparativa, ¿sí? Y para entonces tenemos que tener en cuenta también la característica de las arterias. Dentro de las características, como les mencioné antes, tenemos la frecuencia, ¿sí? Que es la cantidad de ondas que vamos a percibir en una unidad de tiempo, ¿sí? Recuerden que la frecuencia va a ser de 60, 80 a 100 latidos por minuto, ¿sí? También puede verse modificada con los tiempos inspiratorios, ¿sí? Eso es importante también para tenerlo en cuenta. También hablamos de la regularidad, que serían los intervalos de tiempo que va a haber entre las ondas de pulso. Después vamos a hablar de lo que es la igualdad, ¿sí? Que es la altura que van a tener las ondas pulsátiles. También acá aparece lo que es el pulso paradojal y el pulso alternante como dos conceptos a tener en cuenta. La tensión o la dureza, ¿sí? Justamente la vamos a percibir como sería la resistencia cuando comprimimos con el dedo proximal de los 3 dedos medios de la mano, ¿sí? Y es justamente para atenuar o anular la onda de pulso. Y después por último vamos a ver la forma, que es la característica de ondas, ¿sí? Que por lo general son con ascensos rápidos y descensos más lentos. Bien, el pulso, ¿dónde lo vamos a poder palpar? Acá tienen cada lugar, pero recuerden que el pulso lo podemos tomar a nivel de carótida, el pulso carotídeo, pulso humeral, pulso cubital, pulso radial, callado aórtico. También podemos tomarlo a nivel de la femoral, a nivel de hueco popliteo y de lo que sería el pulso pedio. Ese es importante también. Bien, ¿cómo tomamos la presión sanguínea? Para tomar la presión sanguínea vamos a recurrir a lo que es el método, lo sabemos, la podemos tomar por método auscultatorio o por método palpatorio, ¿sí? Recuerden que por lo general el método como técnica convencional el paciente va a estar sentado o acostado, ¿sí?
Esto tiene que ver con el tema del manejo de las presiones ortostáticas, ¿sí? Recuerden que el paciente cambia de posición, ya sea del decúbito al sentado o del sentado a la bipedestación, por ortostatismo, por gravedad, va a haber una caída de la tensión arterial que son aproximadamente unos 20 milímetros de mercurio. Bien, normalmente vamos a tomar el paciente en la posición, recuerden entonces, sentado o acostado es la posición ideal. El área tiene que estar el brazo descubierto sin ropa y vamos a utilizar un esfingomanómetro que vamos a colocar 2 centímetros por encima del pliegue del codo, ¿sí? Nosotros ponemos el esfingomanómetro, ¿sí? Vamos a colocar el estetoscopio, ¿sí? Y lo vamos a colocar palpando también la arteria humeral. Palpamos la arteria humeral y ahí ponemos el estetoscopio. Bien, normalmente en una técnica correcta se hace método auscultatorio y palpatorio en simultáneo, ¿sí? Es decir, que coloqué el esfingomanómetro, coloqué el estetoscopio y mientras voy inflando el esfingomanómetro voy a palpar el pulso radial, ¿sí? Cuando insuflamos el manguito, ¿sí? Lo vamos a hacer más o menos por encima de 20 o 30 milímetros de mercurio, por encima de la presión en el cual desaparece el pulso, ¿sí? Cuando desapareció el pulso, inflamos 20 a 30 más, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a desinflar el esfingomanómetro de 2 a 3 milímetros por segundo. Recuerden que cuando aparece vamos a decir el ruido, ¿sí? Aparece el ruido del latido, determinamos la presión máxima o sistólica. Cuando desaparece, vamos a tener el valor de la tensión mínima o diastólica, ¿sí? Y podemos corroborarlo. Si vamos a la próxima slide, acá encontramos que el método palpatorio, ¿sí? Como les dije antes, palpamos la radial, ¿sí? Esta es una técnica correcta. Solamente cuando hagamos método palpatorio y no tengamos estetoscopio, solamente vamos a poder determinar la presión sistólica o máxima. La diastólica no la vamos a poder obtener, ¿sí? Es el primer latido, ¿sí? El primer ruido del latido determina la máxima. Y acá les dejo para que también tengan en cuenta que no solamente se puede tomar normalmente como les comentaba anteriormente, a nivel de la humeral, también puede haber comprometido el brazo o haber alguna circunstancia y no tener que tomarlo directamente al humeral, y se puede tomar a nivel de braquial, a nivel de radial o en la pierna, ¿sí? Lo vamos a hacer a nivel de la arteria poplitea o a nivel de la arteria pedia dorsal, ¿sí? La arteria, tibial posterior. Bien, ¿qué pasa con el pulso y la presión venosa? ¿Sí? Acá, bueno, tenemos que tener en cuenta que el pulso venoso se va a deber, ¿sí? Recuerden que no tenemos latido en el trayecto venoso, pero sí vamos a tener un cambio, ¿sí? A nivel de la tensión de la pared, y que muchas veces esto lo que nos permite es evaluar todo lo que son cavidades derechas, ¿sí? Es importante saber tomar o ver el pulso yugular, ¿sí? Recuerden que el paciente tiene que estar por lo general acostado en decúbito dorsal, con la cabeza en la almohada, inclinada a 30 grados, con una leve rotación hacia el lado opuesto.
Ahí que vamos a hacer es ir a palpar el pulso carotidio contralateral y observar si hay colapso venoso, ¿sí? Que coincide con la onda de percusión del pulso arterial, ¿sí? Bien, por esta razón es que en realidad es que decimos que el pulso yugular en realidad es negativo, ¿sí? Si yo quiero tomar el pulso de yugular interna, lo hacemos sobre el fascículo clavicular, ¿sí? Y external del ECOM, y el externo directamente sobre el ECOM. Bien, también para lo que es examinar la región precordial, también vamos a tener una técnica, tenemos que recurrir a una inspección, como les dije antes. Es importante ver en el paciente el aspecto de las facies, la coloración de la piel, la sudoración, el agotamiento, las presencias de disnea, etc. ¿Sí? En cuanto a lo que es la palpación, la palpación siempre se hace con mano derecha sobre el tercer y cuarto espacio intercostal. Lo que vamos a ir a buscar ahí, en cuanto a lo que son los latidos, el choque de punta o choque apexiano, que presenta dos movimientos que, si bien comienzan al mismo tiempo, pero tienen duraciones diferentes, ¿sí? Estos son latidos universales que pueden ser positivos o negativos. Por lo general, el choque de punta en pacientes más adultos van desapareciendo, ¿sí? No es tan percibible como en los pacientes más jóvenes. Después también vamos a percibir lo que son las vibraciones valvulares y los frénitos, y que muchas veces en zona de apex se puede llegar a palpar también el R1. Bien, también se realiza percusión en lo que es el área del corazón, ¿sí? También es dígito digital, pero acá en líneas generales tenemos que tener consideraciones que pacientes con enfisema pulmonar, obesos, pacientes con mama exagerada, con mucha mama, o presencia de edema en la pared torácica, derrames pleurales, no vamos a poder hacerlo porque carece de valor, ¿sí? No vamos a tener una percusión fidedigna. Y recuerden también que el esternón es sonoro en toda su extensión y bueno, acá donde lo vamos a ir a percutir es entre el cuarto y quinto espacio intercostal, en la línea media hemiclavicular y paraesternal, y que por lo general son las áreas que van a corresponder a la matidez normal del corazón. Acá tenemos otra cuestión importante, esto tienen que sí manejarlo, lo que son la ocultación de los focos, el foco aórtico, el foco pulmonar, tricúspide mitral. Bueno, ahí tienen la ubicación, cómo van a ocultarlo. Yo agregué, para ayudarlos un poquito más, imágenes, ¿sí? Para que les resulte un poquito más fácil a la hora de hacer una semiología. Bien, esto también sí lo saben, pero bueno, hay que recordarlo que cuando ocultamos el corazón van a aparecer los famosos R1, R2, ¿sí? O el loop del corazón. El R1, que es el loop, ¿sí? Es por lo general se va a generar ese ruido por los cierres de las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y tricúspide. Y el DUC, que sería el espacio, el ruido, lo que sigue después del pequeño silencio de la sístole, es el ruido que se va a dar por el cierre de las válvulas sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar. Después tenemos un R3 y un R4, ¿sí? Que el R3 por lo general son ruidos de no mucha intensidad,
Puede aparecer solo como un choque de punta en los niños o en los adolescentes, pero no denota gravedad, ¿sí? Bien. Y después hay un R4 o un cuarto ruido que se oculta como el R1, como el loop, pero en menor intensidad. Por lo general esos ruidos es como el galope, ¿sí? Y por lo general son presencia de patología, ¿sí? Indican patología. Así que es para tenerlo en cuenta o considerarlo cuando se lo percibe. Bien. También tenemos los soplos cardíacos. Los de tipo sistólico son de eyección o de regurgitación. Después tenemos los diastólicos, que son los de regurgitación y de llenado, ¿sí? También puede darse lo que se llaman soplos continuos, ¿sí? El soplo se oculta como un pasaje, ¿sí? de sangre, que el cual da como una sensación de soplo, ¿sí? Como una corrida a la ocultación. Mientras que el frote pericárdico en realidad es un ruido que es mucho más áspero, ¿sí? Se lo compara con el crujir del cuero y que en realidad lo podemos ocultar y palpar en cualquier punto del pericardio. Es generalmente sistólico, ¿sí? Rara vez es diastólico. Y bueno, y por lo general la presencia de los frotes nos acercan a la presencia de pericarditis, ¿sí? Así que cuando aparece ese frote es como para tenerlo en cuenta para diagnósticos presuntivos de pericarditis. Bien, también es importante tener en cuenta lo que son los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Es importantísimo. La hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipemia, pacientes diabéticos, diabetes mellitus, también las edades avanzadas, ¿sí? Hoy por hoy pacientes mayores de 60 años son considerados de riesgo cardiovascular, el sexo masculino y la mujer en etapa de menopausia o posmenopáusica tiene mucho mayor factor de riesgo que el sexo masculino. Así que debemos contemplarlo. Bueno, como les decía al principio, vamos a hablar del electrocardiograma como estudio complementario. Los otros los vamos a ver un poquitito más adelante y en más detalle. Así que por esa razón es que no vamos a detenernos tanto en estos momentos más que en el electro. Bueno, y acá cuando vamos a mencionar al electro, ¿sí? como estudio complementario, tenemos que tener en cuenta que vamos a ver la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Entonces, para eso vamos a necesitar un electrocardiógrafo. Se van a colocar 4 electrodos principales en extremidades, ¿sí? Brazos y piernas. Fíjense los colores deben ser específicos de esos electrodos. Brazo derecho del paciente rojo, pierna derecha del paciente negro, brazo izquierdo del paciente amarillo, brazo izquierdo del paciente, perdón, pierna izquierda del paciente color verde. Hay que respetarlos y después se van a colocar lo que son las derivaciones, las 6 derivaciones que serían B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que son esos chupetitos azules que se van a ir colocando en el tórax y siguen también un orden con una ubicación específica. También tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes que son coronarios o que tienen o que son precordiales derechos se les va a agregar hasta 6 derivaciones más. Son pacientes que van a tener
los 4 electrodos distales o en extremidades, y después las derivaciones centrales, que van a ser hasta 12. Y la realidad, ¿por qué hacemos esto? Es porque entre las distintas derivaciones y las colocaciones de los electrodos vamos a poder leer lo que son los diferentes puntos de vista sobre la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Bien. Muy bien. Y acá viene uno de los temas más importantes a trabajar, ¿sí? Recuerden que cuando analizamos un trazado electrográfico, tenemos que saber interpretar qué estamos leyendo. Acá vamos a tener ondas, vamos a tener segmentos y vamos a tener complejos, ¿sí? Vamos a pasar a interpretar qué es cada una de las ondas que se nos van a presentar. Esto es una interpretación básica. Sepan que cada onda, cada complejo, cada segmento va a tener que ocupar una cierta cantidad de milisegundos y de tamaños para decir si es normal, anormal, si es patológico, ¿sí? Acá simplemente es una interpretación general, ¿sí? Bien. Cuando nosotros vemos la presencia de la primera onda, que es la onda P, tenemos que tener en cuenta que la onda P representa lo que es la despolarización de las aurículas, ¿sí? O sea que cuando nosotros vemos la onda P, eso nos determina en realidad lo que es un ritmo sinusal, ¿sí? Si no hubiera onda P, si yo no tengo lo que es la despolarización de las aurículas, tranquilamente puedo estar en presencia de alguna arritmia, ¿sí? Sobre todo las fibrilaciones. Bien, seguimos. Inmediatamente de la onda se nos va a continuar un intervalo, que es el intervalo PR, ¿sí? Que en realidad el intervalo PR es el retraso, ¿sí? Que tengo entre la contracción de la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Inmediatamente después de ese intervalo se va a generar lo que es el segmento PR, ¿sí? O sea, la distancia entre el final de la P y el inicio del QR, ¿sí? Inmediatamente viene el famoso complejo QRS, ¿sí? Que ahí tenemos que entender que la onda Q siempre es negativa, siempre, no va, pero que muchas veces no aparece, ¿sí? Y cuando aparece, aparece negativa. Puede salir directamente desde el segmento, disparar hacia el trazado del complejo, y puede no estar esa caída o esa presentación negativa que es la onda Q. Después la onda R siempre va a ser positiva y la onda S siempre va a ser negativa, ¿sí? ¿Y qué me está representando ese complejo QRS? La despolarización de los ventrículos, ¿sí? Bien. Después del complejo QRS puede existir lo que se llama el punto J, que muchas veces no está, ¿sí? Que va a estar entre lo que sería la terminación de la onda S y el comienzo del segmento ST, ¿sí? Bien, acá fíjense que no lo tenemos identificado. En realidad ese punto es un punto isoeléctrico, es decir, que vuelve siempre al punto de la línea de base. La línea de base o punto isoeléctrico es la famosa línea, ¿sí? Que no tiene ni curvas, ni segmentos, ni ondas, ¿tá? Bien, el punto J parte de lo que sería, vuelve a la línea isoeléctrica para el próximo segmento, ¿sí? Bien.
Ahí cuando estábamos hablando hablábamos del segmento ST, que en realidad el segmento ST sería lo que va a distar, ¿sí?, entre lo que es el inicio de ese punto J a lo que sería el inicio de la onda T. ¿Estamos? Inmediatamente de ese segmento ST vamos a tener la onda T, que la onda T lo que me está indicando es que tengo repolarización del ventrículo, ¿sí? Acá lo que se busca, acá no tiene mucha medición, pero sí lo que se busca es que la onda T sea proporcional a lo que es el complejo QRZ, ¿sí? Tiene que tener como una lógica de proporción para no generarnos ninguna, vamos a decir, ninguna denotación de patología. Bien, y después tenemos ahí los intervalos PR que están identificados, y después también está el intervalo QT, ¿sí?, que por ejemplo el intervalo del segmento, ¿sí?, ese intervalo QT lo que me está representando de alguna manera es la contracción ventricular, ¿sí? Honestamente, para poder esto es un trazado, ¿sí?, donde estamos marcando lo que son las despolarizaciones y las repolarizaciones que vamos a ir teniendo. Y la idea acá es que uno, para una interpretación de una patología, tendríamos que hacer una clase un poquito más detallada, ¿sí? Pero en esta situación es aprender a interpretarlo desde que tenga una lógica en los trazados, ¿sí? Si nosotros nos van a presentar este tipo de imagen, ¿sí?, en líneas generales ahí vamos a tener lo que es D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y después lo que serían todas las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Bien, vuelvo a repetir, si vamos a ver patologías cardiovasculares, interpretación de electro es un poquito más complejo, y probablemente cuando tengamos clases presencial va a ser mucho más fácil y más dinámico, porque les digo, porque tenemos que tener, para poder explicarlo online tenemos que tener mucho más entrenamiento, y así realmente enseñar electro por sistema online es más complejo. Pero desde lo que es cuando empecemos a tener nuestros encuentros presenciales, podemos trabajarlo con más dinámica, ¿sí? Bueno, y acá, como les prometí al principio, les voy a dejar una historia clínica que está completa, ¿sí? Es un paciente que ingresa por guardia, tiene el ingreso por guardia y tiene lo que es la internación o la historia clínica en la terapia intensiva. Entonces, ese modelo, ahora lo repasamos un poquito, pero ustedes, a partir de tomar ese modelo que está completo, es un caso de sospecha de COVID que tenemos internado en este momento, la idea es proponerles a ustedes diseñar un modelo similar de historia clínica. Denle el formato que ustedes quieran, no tiene que ser exclusivamente rellenar esa historia clínica, pero siguiéndola como modelo puedan desarrollar un caso clínico donde me presenten un paciente al cual incorporen valores, ¿sí?, en cuanto a la presencia que va a tener, se presente con dificultad respiratoria, que esté taquicárdico, taquipneico
con mala mecánica ventilatoria, febril, hipotenso, con deterioro del sensorio, ¿sí? El estado de conciencia bajo. Entonces, describan un examen físico completo, jueguen con la imaginación y pónganle valores, ¿sí? La idea es que si se acercan a una patología, que puedan más o menos decirme de qué diagnóstico puede ser presuntivo y cómo ustedes esperaban encontrarlo, ¿sí? No quiere decir que no buscamos que ustedes un diagnóstico, ¿sí? No estamos hablando de un diagnóstico cuando todavía no los vimos, pero por lo menos sí conocen de patologías que ya han visto en semiología, entonces pueden acercar y pueden jugar un poco con la imaginación y crear ustedes un paciente, ¿sí? Los Vamos a ver que tenemos un poquito más de datos, está un poco más claro el cuadro. Hay algunas diferencias en cuanto a lo que es el contexto de la fiebre, ya que en el ingreso hablan de 37,5, 38 y aparentemente cuando se lo reevalúa el paciente no presentó fiebre en ningún momento desde el ingreso. Una cosa es lo que había tenido él en días previos, pero al momento del ingreso no tuvo fiebre. Cuando se lo ingresa y estando internado, 36 fue lo máximo que tuvo, pero como tiene un posible nexo epidemiológico y refiere, miren, ahí está bien detallado para que lo puedan leer ustedes. Y a partir también de lo que van leyendo la historia clínica ustedes y van generando el caso, yo les recomendaría que vayan buscando dudas, preguntas también sobre tratamientos o sobre algunas pautas o palabras o cuestiones que aparezcan en la historia clínica y que no las entiendan, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho el momento de haber escuchado la clase y cualquier cosa nos encontramos en foro
abiertos a contestar las preguntas y bueno, y esperamos la devolución con el trabajo que nos hicieron. Muchas gracias.